Muy buenos días. Hoy, en el día 265, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Habacuc. El autor de este libro es Habacuc. Este libro contiene 3 capítulos y 56 versículos. El propósito de este libro es advertir acerca de las consecuencias de estar en rebelión tanto en Judá como en Babilonia. En este libro, el profeta Habacuc tiene un diálogo con Dios. A diferencia de los otros profetas que anuncian al pueblo la profecía, en este caso, el profeta lo hace a través de un diálogo con Dios, donde le advierte del ataque que traerán los caldeos y le enseña a confiar en él, ayudándole a vivir una fe inquebrantable. En el libro de Habacuc encontramos que Habacuc se queja de la injusticia, los caldeos castigarán a Judá, la protesta de Habacuc, Jehová responde a Habacuc, halle sobre los injustos, una oración de Habacuc, 2 juicios, uno en Judá y otro en Babilonia, y nos habla de la soberanía de Dios, nos habla de mantener una fe firme en Dios y aun cuando las cosas estén difíciles. Hoy en el día 265 leeremos el libro de Habacuc completamente. Comencemos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Pasará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahora leeremos el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero.
hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado la responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora leeremos el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de este libro que hemos leído, tres, que contiene tres capítulos. En el primer capítulo podemos ver que el Señor nos enseña a tener un verdadero enfoque, ya que aquí vemos que Habacuc estaba enfocado en una perspectiva humana. Y es que en nuestra condición humana, a veces nosotros nos quejamos, como lo hizo Habacuc en estos versículos. En el versículo, en nuestra condición humana, cuestionamos a Dios por la injusticia, como lo hace Habacuc en los versículos 2 al 4, donde él le dice a Dios de la siguiente manera. Voy a leer el versículo 2 al 4, que dice así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces, aquí vemos cómo nosotros a veces pensamos que Dios es injusto porque permite tanta injusticia, porque siendo Dios un Dios bueno, pasa esto o aquello, porque si yo voy a la iglesia, le busco, le sirvo, tengo que vivir esta o aquella situación, porque tengo que ver el mal, porque parece que el mal muchas veces triunfa y vemos que día a día hay más desenfreno, hay más inmoralidad sexual, que aunque la ciencia avanza, la civilización humana parece que no lo hiciera. Y estos cuestionamientos nos llevan a desanimarnos, a perder la esperanza y a pensar en preguntas como, ¿y por qué murió mi esposo? ¿Por qué murió mi esposa? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y muchas veces entramos en esas preguntas como Habacuc y cuestionamos a Dios por la injusticia. Y a veces Dios está quieto, pero o callado mejor, y ese silencio de Dios es malinterpretado por nosotros, como lo vemos en el versículo 2, que dice así: ¿por qué me haces, no, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Pensamos que Dios no nos oye, pensamos que Dios no está haciendo nada, pensamos que Dios está inactivo, y a veces nosotros también interpretamos su silencio como si Él no estuviera haciendo nada, como si Él no estuviera actuando, pero sabemos que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Tenemos que confiar en el Señor. En el versículo 5 al 11 podemos ver que nuestra limitación humana no nos permite entender el actuar de Dios. En el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque cuando se la contaren no la creeréis. Y es que a nosotros, nuestra naturaleza humana nos impide entender la grandeza como Dios actúa. Nos cuesta entender el proceder de Dios porque deseamos que Dios lo haga a nuestra manera, que Dios lo haga en el momento en que nosotros deseamos. En el versículo 12 podemos ver que necesitamos ver las cosas es en el enfoque correcto, en el enfoque de Dios. El versículo 12 dice así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste.
Aquí el profeta podía confiar en que no podíamos morir hasta que Dios lo determinara, en que Dios siempre tiene el control y Él es nuestra roca. Cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra, nosotros logramos entender lo que Dios hace y logramos comprender que Dios es bueno, que Dios es grande, que Él es maravilloso. En el versículo 13 hasta el 17 vemos que el Señor nos invita a no permitir que nuestro corazón vuelva a la duda de nuevo, ya que allí le volvió a suceder esto al profeta, ¿no? Cuando el profeta está diciendo lo siguiente, versículo 13, dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces aquí vuelve y cae el profeta en hacer esos cuestionamientos al Señor. Y es ahí donde nosotros entendemos que necesitamos permanecer asidos de la mano del Señor para poder estar en el enfoque correcto y no desviarnos. En el capítulo 2 vemos que el Señor nos invita a entender que Dios nunca pierde el control. En el versículo 2 vemos que Habacuc siente que no tiene respuestas que satisfagan su dolor. Lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 es: y Jehová me respondió y dijo, bueno, voy a leer desde el 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Él ve que no se le ha dado una respuesta tocante a su queja. Y entonces, aunque Dios le había hablado en el capítulo anterior, él siente que no hay algo, una respuesta que satisfaga su necesidad, que satisfaga su situación. Y es que allí Habacuc seguía sumergido en un desaliento, en un desánimo, y entonces Dios le habla de una manera maravillosa en el versículo 2 y Dios le dice: escribe lo que te diré. Versículo 2. Y Jehová me responde y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Qué importante es que cuando estemos en situaciones como las que estaba el profeta, desmotivados, desanimados, con muchas preguntas, vayamos a la palabra, donde Él allí nos ha escrito todo, para que allí podamos entenderlo todo. A veces el Señor tiene que hablarnos y darnos en su palabra para que nosotros leamos. Y Él dice: escribes para que leas y vuelvas y leas. Tenemos esa palabra escrita, esa palabra profética más segura, la palabra de Dios, que dice la Biblia, que en la cual hacemos bien en estar firmes en ella como una antorcha que alumbra de día. En el versículo 3, el profeta Dios le dice al profeta que es en el tiempo de él. Es el tiempo de Dios y no es el nuestro. Por eso Dios le dice al profeta de la siguiente manera, versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces nos desesperamos porque las cosas no se dan rápido, pero debemos entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro, que Dios actúa en su tiempo, es el tiempo de Dios y no en el nuestro. Tal vez hemos pensado desde nuestra perspectiva que Dios tarda, que Dios se demora, pero Él dice: yo lo haré. Aunque para ti fuere tarde, yo estoy orando y yo lo haré. En el versículo 4 el Señor nos dice: aunque el que no es recto se enorgullece, entiende tú, Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Así dice el Señor: aunque el que no es recto se enorgullece, el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice este versículo 4? Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por la fe vivirá. El Señor nos está diciendo a nosotros que somos nosotros los justos, los que vivimos por la fe. No vivimos por las circunstancias, no vivimos por las situaciones, no vivimos porque nos vaya bien, no vivimos porque tengamos empleo, no vivimos porque gozamos de buena salud, vivimos por la fe. No vivimos por logros humanos, vivimos por la fe. Y esto también lo vemos en el libro de Romanos, en Gálatas, en Hebreos, donde el Señor dice, más el justo vivirá por la fe. En los versículos 5 al 19, allí el Señor declara unos juicios y unas ayes contra los babilonios. Los babilonios habían atacado al reino del sur y Dios dice, yo los voy a usar a ellos, yo los he usado para que corrijan el pecado de Jerusalén, de Judá, pero también a ellos los corregiré. Babilonia había sido orgullosa, traicionera, con hambre de poder, de dominio. Eran como aquellos que querían matar, pero Dios dice, yo los voy a humillar, ellos van a ser despojados, pagarán por sus crímenes y delitos y serán avergonzados. Esto nos muestra que frente a Dios nadie puede prevalecer, solo Dios es vencedor y nos hace una promesa, le hace una promesa a Habacuc, y es que le dice, verán la gloria de Dios sobre la tierra. Y lo vemos en el versículo 15 y en el versículo 20. Versículo 15 dice así, hay del, perdón, versículo 15 y 20. Ay de la que da a beber a su prójimo, ay de ti que te has acercado de él y embriagaste con vino. Parece que lo anoté mal. Y el versículo 20 que dice, mas Jehová está en medio de tu santo templo, calle delante de él toda la tierra. Qué lindo es saber que el Señor está con nosotros. Qué lindo es saber que el Señor nos protege, que el Señor nos sostiene, que el Señor nos levanta, que Él está con nosotros y que nos defiende, que Él se levanta en medio de nosotros y que Él es nuestro muro y nuestro sustento. En el capítulo 3 vemos que Dios le habla a Habacuc a través de la oración. Habacuc allí hace una oración, inmediatamente cambia su enfoque. Qué importante es que nosotros vamos a la presencia de Dios. Allí donde a veces hay dolor en nuestro corazón, donde hay dudas, donde hay desánimo, no permitas que eso te aleje de Dios, al contrario, busca a Dios y mirarás cómo tu perspectiva cambia. Y es en la oración donde Habacuc le dice al Señor, aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Versículo 2 dice, en medio de los tiempos, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Cuán necesitamos estamos de que Dios traiga vida a nosotros, porque a veces vemos las cosas al revés, vemos las cosas como muertas, como sin esperanza, y necesitamos a veces comenzar de nuevo y que Dios nos avive, que Dios traiga vida a nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos mirar la cruz y saber que Él murió para que usted y yo tengamos vida. La grandeza de Dios ilumina los cielos, y eso lo vemos en los versículos 3 y 4, que dice así. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¡Qué lindo! ¿Cómo Dios puede permitir que nosotros seamos alumbrados? ¿Cómo Dios puede permitir que su gloria venga sobre nosotros? También en este pasaje nos enseña que Dios es soberano, y lo vemos en el versículo 5 que dice así,
Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra. O sea, Dios puede hacer todo. Él es asombroso, Él es poderoso, Él es magnífico, Él es glorioso. En el versículos 6 al 7 nos deja ver que Dios es poderoso y eterno. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Qué lindo es el Señor. Quizás en medio de la dificultad, si nosotros no miramos a Dios, sino que miramos la dificultad, podemos ver nuestro problema grandísimo, pero cuando vamos a la presencia del Señor, vemos que Él es más grande que cualquier problema. En los versículos 8 al 11 vemos que Dios es creador y perfecto. Voy a leer el versículo 11 que dice así: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Qué lindo es como aún el sol, la luna, toda su creación le adora y reconoce que solo Él es Dios. Y también Él es nuestro rescatador. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Qué lindo es el Señor. Podemos ahí mirar cómo Él es el que nos rescata, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y lo hizo a través de Jesucristo. Y es ahí, en medio de la oración, en medio de situaciones adversas, donde el profeta Habacuc recibe una fe inquebrantable y puede expresarla de la siguiente manera. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios, el Señor, es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y me hace andar sobre mis alturas. Tal vez tengamos un panorama oscuro o tengamos muchas preguntas en nuestra cabeza, quizás estés con escasez, con dificultades, con una situación familiar, con una situación de enfermedad, pero hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, aunque en este momento esté confundido, aunque en este momento esté en momentos difíciles, no voy a ver esas circunstancias, yo te voy a ver a ti, porque aunque la higuera no florezca, aunque los problemas no se me solucionen, con todo, yo me alegraré en ti, Señor, me gozaré en ti, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres el que me sostienes, porque tú eres el que da respuesta a mi vida, porque en ti está toda salvación. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? Cuando pasas por un momento difícil, te abates o vas a permitir que como Habacuc tú puedas entrar en oración y decirle a Dios: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.